La oración es el medio más eficaz para comunicarnos con Dios. Está disponible para todos. No hay lugar, ni tiempo, ni circunstancia que nos impida hablar con Dios. Pero, ¿has reflexionado en cuán poderosa es la oración? Hoy vamos a hablar de la oración, qué es y por qué es tan poderosa. Acompáñame, tu programa Fe para Hoy está comenzando. La oración es el medio más eficaz para comunicarnos con Dios. Metafóricamente hablando, es el aliento del alma. Es la llave que abre las compuertas del cielo para que se derramen las bendiciones divinas. Verdaderamente hay poder en la oración, pero ese poder no radica en la oración en sí, sino en la garantía que Dios nos ofrece que Él escuchará toda voz sincera. No hay virtud en sí en el acto de orar, sino en Dios, que nos prometió atendernos a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero, ¿qué es orar? Iniciaremos nuestro tema de hoy definiendo qué es la oración. Comencemos por una definición etimológica, es decir, por el origen de las palabras. Las definiciones etimológicas no nos ofrecen el significado real del concepto, pero sí nos muestran qué palabras sencillas se eligieron para expresar después un concepto complejo. Veamos, en hebreo, la palabra oración es tefilá, que proviene del verbo hitpalel, que significa orar. La traducción al griego es euchomai y proseuchomai, que significan pedir, suplicar o rogar. La traducción al latín es orare, que significa hablar, suplicar e implorar. Aquí vemos que los traductores judíos, para traducir la palabra tefilá, oración, utilizaron una palabra griega que significaba básicamente hablar, pero también suplicar. Lo mismo hizo Jerónimo en el siglo V para traducir al latín. Esto que acabamos de hacer es una interpretación etimológica de la palabra. Pero, ¿cómo se empleaba la palabra tefilá, que es oración, en el Antiguo Testamento? El Diccionario Teológico del Antiguo Testamento, por sus siglas en inglés Nidote, y a partir de ahora, cuando nos refiramos a este diccionario, diremos el diccionario Nidote, nos puede ayudar al respecto. Este diccionario menciona que como verbo, hitpalel, que es orar, aparece 74 veces y se usa en el contexto de intercesión y súplica. Por ejemplo, cuando Moisés intercedía por el pueblo de Israel. De modo semejante, el sustantivo tefilá, oración, aparece principalmente en contextos de intercesión y súplica. La pregunta es, ¿por qué la oración aparece en estos contextos? La respuesta es que el creyente reconocía su insuficiencia ante un Dios excelso. Por eso las peticiones por uno mismo, por el prójimo o por el pueblo eran presentadas con súplicas. Pero las oraciones no se limitan a las peticiones, sino que pueden incluir también la gratitud, la bendición y la confesión. Podemos decir así que la oración es el acto multiforme de comunicarnos con Dios. Otro detalle importante sobre la oración es que esta no está restringida al judaísmo, al cristianismo o al islamismo. En toda religión del mundo pueden encontrarse diversas formas de oración. La oración, entendida como comunicación con la divinidad, es un componente universal y crucial de toda religión. Ninguna religión podría sobrevivir sin algún tipo de oración, porque si se pierde la conexión con la divinidad, se pierde el sentido de identidad de esa religión. De hecho, sin la oración no hay religión, así como sin comunicación no hay matrimonio. La importancia de la oración se constata
en las obras de las grandes religiones monoteístas. Por ejemplo, en el judaísmo, su libro más grande, que son los Salmos, está constituido por alabanzas que en última instancia son oraciones de las más diversas formas. Contiene agradecimiento, bendición, confesión, adoración y otros temas. Y esto lo heredó el cristianismo. Ahora, por otra parte, en el Islam, el Corán, que es el libro sagrado del Islam, es considerado como un libro de oraciones. Otra religión, también monoteísta, pero actualmente pequeña, aunque históricamente llegó a ser grande, es el zoroastrismo. Su principal libro, que son las Gatas, que a grandes rasgos sería como el Pentateuco para los judíos, es también en esencia un libro de oraciones. Como dijimos, la oración es clave para toda religión. Por eso todos los pueblos, de una u otra forma, oran, porque la oración, o a través de la oración, las personas entran en contacto con la divinidad. En ese contacto, normalmente se repiten ciertas fórmulas o patrones. Por ejemplo, los algonquianos, un pueblo nativo de Norteamérica, en una de sus oraciones repiten la frase: ven, escúchame, ten piedad de mí. Este tipo de oraciones se vocalizan, pero también las personas pueden orar en su interior sin expresarlo audiblemente. Esto se puede encontrar en pueblos nativos como los algonquianos, los inuit, más conocidos como esquimales, y los semang, que viven en las islas Andamán, pertenecientes a la India, y también en los aborígenes de Australia. La oración espontánea, por otro lado, o también oración libre, también la podemos encontrar en varios pueblos. Por ejemplo, los aetas, los balugas y los itas, que son pueblos aborígenes de Filipinas. También se encuentra en los Alacaluf, pueblo de la Tierra del Fuego, en el extremo sur de Sudamérica. Ellos también practican este tipo de oración. Ahora, los pueblos que hemos mencionado, así como muchos otros, son pueblos no letrados. Y podríamos pensar que sus oraciones son simples, ya sea cuando son fórmulas o cuando son espontáneas. Pero amigos, no es así. Ellos no solo oran por sus necesidades cotidianas, sino que también reconocen sus obligaciones con la divinidad y agradecen, confían, se entregan y adoran a su deidad acompañados de rituales y sacrificios. Por supuesto, las religiones alfabetizadas contienen oraciones más complejas, ya que la escritura les permite plasmar, estructurar y enriquecer las oraciones. Por ejemplo, los sumerios, los asirios, babilonios, egipcios, griegos, romanos, hindúes, así como también los budistas, taoístas, sintoístas, entre otros, han dejado por escrito un gran número de rezos y oraciones ofrecidos a sus divinidades. Y ante toda esta información, tal vez te preguntarás, ¿por qué toda esta información sobre la oración en otros pueblos? ¿Será relevante para nuestro tema de hoy? La respuesta es que sí, es relevante, porque los cristianos no somos los únicos que oramos. Por lo general se les denomina paganos a las personas de otras religiones que no creen en el Dios de la Biblia, pero nos olvidamos que ellos también oran y ejercen fe, aunque a entidades equivocadas. De hecho, Jesús ya había mencionado de forma indirecta que los gentiles, es decir, los no creyentes en el Dios de la Biblia, también oran. Leamos Mateo capítulo 6, versículo 31 y 32. Dice la Biblia: no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Tal vez te preguntes aquí, ¿dónde está el verbo orar?
Por supuesto no está directamente, pero la palabra buscar, donde dice buscan todas estas cosas, está relacionada con la oración. De hecho, el diccionario del Antiguo Testamento, Nidote, que mencionamos al inicio del episodio, refiere que la palabra orar aparece ciertas veces con el verbo buscar. Y esto tiene sentido porque cuando se ora pidiendo algo, es porque se busca algo. Por eso Jesús dijo, busquen y hallarán. Y esto lo dijo en el contexto de la oración. Para los gentiles era lo mismo. Los gentiles, que no solo eran griegos y romanos, sino también fenicios, sirios, egipcios, babilonios, cuando ellos buscaban algo, pedían a sus dioses. Muchas veces prometían hacer algo a cambio de un favor por parte de sus dioses. En Mateo capítulo 6, versículos 31 y 32, Jesús afirma que los gentiles, personas que creían en otros dioses, buscaban la comida, la bebida y la vestimenta. Y si un hijo de Dios, del verdadero Dios, pide a Dios estas cosas, no se diferencia de ellos. Los gentiles oran, el Hijo de Dios también ora. ¿Cuál sería entonces la diferencia? En que el Hijo de Dios busca primero el reino de Dios y su justicia. Esa es la diferencia. Todos oramos, pero la diferencia está en a quién oramos. Esto que te acabo de decir es muy importante, porque como dijimos hace unos momentos, sin oración no hay religión. Un cristiano que no ora no es en realidad un cristiano, porque un cristiano es cristiano solo si está conectado a Cristo por medio de la oración. Por supuesto, también es igual de crucial el estudio de la Biblia y la testificación. Esto último es la puesta en práctica de la fe, pero hoy estamos enfatizando solo la oración. Por esta razón, ¿por qué la oración es tan vital en la vida del cristiano? Porque Dios nos invita a orar. Es de Él de quien viene la iniciativa de orar. Veamos un pasaje del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento para ver justamente este aspecto de la oración. Leamos primero Jeremías capítulo 33, versículo 3. El texto dice, clama a mí y yo te responderé. Te daré a conocer cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Ahora leamos Mateo capítulo 7, versículo 7. El texto dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. En estos pasajes, Dios nos invita a buscarlo, a clamarle y a pedirle lo que necesitamos. Dios quiere que abramos nuestro corazón para que Él obre en nosotros. Como dice Jeremías 33:3, Dios tiene cosas grandes y maravillosas que no conocemos y que Él está dispuesto a revelárnoslas y a concedérnoslas si tan solo clamamos a Él. Y como dice Jesús, si tan solo se lo pedimos, si le buscamos, si le llamamos. Continuando con nuestro episodio del día de hoy acerca de la importancia de la oración, un detalle que debemos tener en cuenta es que si Dios nos pide que lo busquemos en oración, es porque Él va a respondernos. Dios no nos alienta a buscarlo para que Él luego se esconda. No, Dios no hace eso. Dios no juega a las escondidas. Son muchos los pasajes en la Biblia que muestran que Dios responde las oraciones. Por ejemplo, Dios respondió la oración de Ana y le concedió un hijo, que sería luego el profeta Samuel. Si Ana no hubiera orado, no le habría dado el hijo. Algunos cientos de años después, el rey Ezequías estuvo a punto de morir. Entonces clamó a Dios por salud y Dios le escuchó y le otorgó 15 años más de vida. Pero
Uno de los casos más sorprendentes, hasta diríamos intrigante, fue el del rey Manasés, hijo del rey Ezequías. Veamos cómo describe la Biblia a este rey. Leamos Segunda de Reyes, capítulo 21, versículos 2 al 7. La Biblia dice: E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: Yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: Yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. ¿Te imaginas a ti mismo realizando todos estos actos? Tal vez digas: podría hacer algunas cosas malas, pero no al extremo. Y tienes toda la razón. ¿Te imaginas sacrificar a tu propio hijo pequeño para recibir el favor de un Dios? De ninguna manera. Pero Manasés lo hizo. Hizo todo lo que no debía hacer. Metió o colocó otros dioses en el propio patio del templo de Dios. Y se volvió él a sí mismo un hechicero. Esto es terrible. Mira el libro de Levítico y el de Deuteronomio. Allí se mencionan algunas acciones que se castigan con la pena de muerte. Y entre ellas está el sacrificar a los hijos y el practicar la adivinación. Como puedes observar, Manasés merecía la muerte. Al ser una persona pública, el rey, la persona más importante y famosa de la nación, su juicio no hubiera durado mucho, porque sus actos criminales eran abiertos, eran conocidos por todos. Entonces podríamos decir que Manasés era un muerto en vida. Seguramente la sentencia divina estaba sobre su cabeza. Para más detalles leamos dos versículos. Primero leamos Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 16. El texto dice: Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Ahora leamos también Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 9. Dice así: Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. ¿Te das cuenta de la gravedad de su pecado? Manasés derramó mucha sangre inocente e indujo al pueblo a hacer peores cosas que las que habían hecho las naciones que fueron destruidas por ser perversas. Cuando la Biblia habla de mucha sangre inocente y de más mal que las naciones que Jehová destruyó, la Biblia no está exagerando. La Biblia no está queriendo impresionar. No es una figura de lenguaje que se usa allí. No. Aquí probablemente se aplique la frase que dice: la realidad supera la ficción. El rey y el pueblo merecían sin duda alguna la destrucción. Pero la historia dio un vuelco increíble. Los asirios llevaron a Manasés cautivo a Asiria.
y allá en la cautividad se arrepintió y oró a Dios y Dios lo perdonó. Mira lo que narra Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos 12 y 13. La Biblia dice: mas luego que fue puesto en angustias, Manasés oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Qué hizo Manasés? ¿Hizo alguna penitencia? No, imposible, porque la Biblia relata que fue llevado encadenado. Todo lo que hizo Manasés fue orar arrepentido y Dios escuchó su clamor. Porque, querido amigo, amiga, Dios ha prometido perdonar a quien con corazón humillado y arrepentido se entrega a Él. En Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, Dios pregunta: ¿quiero yo la muerte del impío? Pero allí también en Ezequiel, en el capítulo 33, versículo 11, Dios responde: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y en Ezequiel capítulo 18, versículo 26, Dios exhorta y Él mismo asegura: conviértanse, porque así vivirán. Esa es la promesa de Dios, que si el impío se vuelve, se arrepiente de su mal camino, vivirá. Y esta promesa vemos que se cumplió increíblemente en la vida de Manasés, que era un rey impío. Dios cumplió lo que prometió. Dios salvó. Dios restauró la vida de Manasés. Una vez más podemos preguntarnos: ¿qué hizo Manasés? Lo único que Manasés hizo es que él se arrepintió y oró a Dios. En otras palabras, Manasés buscó, ahora sí, primero a Dios y su justicia. ¿Qué quiere decir buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Significa buscar que Dios sea el Señor de nuestra vida y que su justicia sea una realidad en nuestras vidas. Esto es vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esto es lo que hizo Manasés. Hizo de Dios el Señor de su vida y vivió. Ahora sí, conforme a los principios divinos. Querido amigo, amiga, la oración es una maravilla. Tiene mucho poder porque es Dios quien la origina y es Él quien la sustenta. Cuando oramos, suceden cosas maravillosas, suceden milagros, y el mayor milagro es el de una vida transformada, con ese objetivo, con ese propósito de que podamos transformar nuestras vidas acercándonos a Dios. Nuevo Tiempo ha elaborado estas guías de estudio de la Biblia, guías de estudio que te pueden ayudar a crecer en tu comunión con Dios, a saber un poco más acerca de la oración. Estas revistas Esperanza, titulada Yo Creo, y también esta otra que titula Dios me oye. En estas dos revistas Esperanzas, en estas dos guías de estudio de la Biblia, tú podrás conocer más acerca de cómo puedes tener una comunión cercana con Dios. Puedes escribirnos a través de nuestro número de WhatsApp, más 5512 9810 1460. Escríbenos por allí y nosotros te haremos llegar este material a tu casa. Y si por alguna razón allí en tu país no podemos enviar este material en formato físico, tú puedes ingresar a nuestra página web y allí descargar en PDF estas dos revistas. Y también puedes ingresar a esa página web y estudiar de forma online a través de unas videoaulas que hemos preparado para ti. Entonces ingresa a nuestra página web
nuevotiempo.org/escuela bíblica. nuevotiempo.org/escuela bíblica. Volviendo al tema del día de hoy, yo quiero preguntarte lo siguiente. ¿Tienes en tu corazón pedidos a Dios? Preséntalos. Él siempre responde. Pero busca primero a Cristo. Busca su perdón para tu sanidad y restauración. Busca con la intención de conocerle a través de su palabra. Ora sin cesar. Y entonces el resto, lo siguiente, la experiencia que tú vas a tener son las bendiciones de Dios que lloverán sobre ti como un regalo inagotable.